Hablamos ahora de los afectados por la parálisis cerebral y de las personas de su entorno familiar y del ámbito del voluntariado que día a día luchan por conseguir la mayor normalización posible. Es una propuesta que vamos a acompañar de un emotivo documental que vamos a ver justo después de cerrar unos minutos con Jaume Marí, que es presidente de la Confederación Aspace, y con Mercè Batlle, que es presidenta de FEPCAT, la Federación Catalana de Parálisis Cerebral. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar explicando qué es Aspace, ¿no? Una identidad, Jaume, que aglutina a otras entidades que atienden a las personas con parálisis cerebral y a sus familias, para que nos hagamos una idea del volumen, ¿no? Del tamaño en importancia, cuántos asociados, cuántas familias, cuántos voluntarios. Pues Confederación Aspace es una entidad de ámbito estatal, de ámbito nacional, compuesta por federaciones de comunidades autónomas y estas federaciones están compuestas a su vez por entidades de base, asociaciones, que dan servicio a personas con parálisis cerebral. La Confederación reúne a 17 federaciones, excepto Ceuta y Melilla, tenemos representación en todas las comunidades autónomas, y aproximadamente unos 230 centros en toda España de servicios a personas a niños y adultos y sus familias, de parálisis cerebral. Aproximadamente estamos hablando de unas 12.000 personas asistidas, estamos hablando de unos 15.000 profesionales, estamos hablando de un volumen, yo diría un colectivo importante. Si hablamos de todo el entorno de Confederación Aspace, podríamos estar hablando quizá de unos 30 o 25. Y para que podamos hablar con propiedad los no expertos en la materia, ¿qué tenemos que entender qué es la parálisis cerebral y qué grado de incidencia tiene en nuestro país? Pues la parálisis cerebral es una lesión en el cerebro, generalmente en el momento del nacimiento del niño o poco antes o poco después de ese nacimiento, de nacer, debida pues a una infección en el momento de... Cada vez esta situación se da menos, ¿no? Porque las infecciones, los quirófanos cada vez están más preparados. Esto hace algunos años, algunos lustros, sí se daba muchísimo, ¿no? Además porque los partos eran en entorno rural y había condiciones diferentes. Ahora ya vamos a decir que tenemos una situación que ha mejorado en este aspecto, pero aún siguen naciendo niños con parálisis cerebral. La parálisis cerebral al final acaba siendo esa lesión en el cerebro que, en función de su superficie, en función de su incidencia, afecta a nivel físico al niño, a nivel intelectual y o a nivel también sensorial. Esta es la definición. Sería lo más parecido a un ictus, sería lo más parecido a una afectación cerebral que al final acaba siendo un ictus. Bueno, que es una definición que nos permite entender que hay un abanico amplio de afectación, ¿no? O sea, puede haber una persona con parálisis cerebral que simplemente tenga una afectación física en un brazo, o puede haber una persona con parálisis cerebral que nada más pueda mover los ojos. Mercè, vamos a ver el documental. El telón de fondo de ese bonito documental es una carrera inclusiva que se hizo para personas con parálisis cerebral, también con otras etiologías similares. Cuéntanos un poco, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, nosotros, yo soy la presidenta de la Federación Catalana, una de las 17 federaciones que formamos la Confederación. Y bueno, la idea es que las personas con parálisis cerebral, pues hay unas muy afectadas, otras, como decía Jaume, que no tanto, pero sí que pensamos que ellos tienen un mundo a veces interior, que no conocemos, pero que tienen ganas de integrarse y tienen posibilidades de compartir en igualdad de condiciones, siempre que les demos los medios y las oportunidades. Y de esto nace la carrera. Tenemos una técnica con muchas ganas. Esto fue en época que Jaume entonces estaba de presidente, contactó con Ipsen Pharma y creyeron en el proyecto, y la verdad es que hemos ido de la mano de ellos desde la primera cursa, estamos en la 6ª edición, y bueno, ha sido integradora, inclusiva, lo que queramos. Se ha demostrado que las personas con parálisis cerebral, si les das los medios, que a veces pues es esto, integrarles, darles la participación, a veces una silla adecuada, un monitor, un voluntario a su lado, y la opción, pues estamos allí compitiendo, y a partir de esta de Barcelona se han hecho al resto de España otras cursos también con el mismo sentido,
y esto pues nos llena de gozo. Y Mercè, ¿tú crees que la parálisis cerebral, teniendo en cuenta lo que nos habéis explicado, ¿no?, sobre todas esas posibilidades de afectación de las que hablamos, tiene la consideración que necesita como enfermedad? ¿En qué hay que avanzar en ese sentido? Pues no, esto es una lucha que tenemos porque hasta ahora estábamos clasificados siempre o físicos e intelectuales, ahora ya han salido otras ramas, pues tenemos salud mental está muy fuerte, pero pensamos que la parálisis cerebral tiene que tener una clasificación específica porque, como decíamos ya, no somos ni físicos ni intelectuales, sino que somos pluridiscapacitados. Entonces aquí pues se mezcla esta vertiente. A nivel de España ya hay comunidades que lo tienen bastante adelantado, bastante reconocido. Nosotros en Cataluña todavía está en una fase muy embrionaria. Hay desigualdad, ¿no?, entre unas comunidades y otras. Sí, hay comunidades donde existe este reconocimiento y comunidades, y además de una manera legislada desde un punto de vista muy enfocado a nuestra discapacidad, y otras que no, que estamos en una tierra de nadie, ¿no?, que eso nos priva de que al final acabe siendo tan efectivo el tratamiento, ¿no?, porque cuando se nos dota de recursos, se nos dota en función de esa clasificación. En el documental hay un padre que lo explica, yo creo que de una manera que es muy gráfica, que lo vamos a poder entender todos muy bien. Dice, es como si empieza la carrera y nosotros, los que tenemos parálisis cerebral, o niños afectados por la parálisis cerebral, salimos mucho más atrás. Entonces dice, claro, nos cuesta llegar al punto de salida, y luego ya intentamos coger carrerilla, pero sales más atrás, ¿no? Es verdad que es una forma... gráfica muy... Sí. Sí, es así. ¿Qué margen de mejora tienen los afectados por la parálisis cerebral? Bueno, la parálisis cerebral no es progresiva, con lo cual sabemos que la afectación es fija y por tanto no es una afectación que vaya progresando y que vaya a peor. Sí que es verdad que hay que tratarla, hay que intentar sobre todo nuestros gurús, son los fisioterapeutas y los logopedas. Estas son las figuras principales que existen en todos los centros de atención. Luego, ahí sí que alrededor de la fisioterapia y la logopedia existen otras terapias alternativas, ¿no? Muchos de nuestros centros, yo diría todos nuestros centros, hacen hipoterapia, terapia con caballos o terapias. Musicoterapia, por ejemplo, es una terapia que también nos... que han demostrado dar buenos resultados, ¿no? Exactamente. Y luego la metodología, y hay una metodología muy cartesiana en cuanto a la cuestión del tratamiento desde el nacimiento del niño, y ahí vamos a llamar que la situación, ¿no?, esto que decíamos, los tratamientos más ortodoxos y los tratamientos más alternativos, ¿no? Y yo diría que nuestra entidad han tenido la gracia de saber combinarlos adecuadamente para que el tratamiento sea lo más integral posible. Que no es nada fácil, ¿no? Saber progresar, mirar atrás y a la vez estar abierto a lo que va surgiendo. Sí, sí. Vamos a hablar un poco, Mercè, de lo que demandáis de cara a las familias, ¿no? El papel del cuidador, que cuando hablamos de una persona con parálisis cerebral, hablamos de personas que suelen necesitar a alguien totalmente 24 horas al día pendiente. En ese sentido, ¿cómo está la situación para vosotros? Nosotros tenemos, aparte, decíamos lo que decías, aparte de la parálisis cerebral, tenemos otras etiologías allí también que precisamente son las que a veces pues, son más complicadas. Pues, lo que decía Jaume, ahora en estos momentos no hay tantos niños que nazcan por los adelantos con parálisis cerebral por el motivo de una lesión por falta de oxígeno en el momento de nacer, pero sí que tenemos prematuros que se salvan y entonces sí que tienen problemas de salud importantes incluidos en esto. Entonces esto hace que hoy día los profesionales tengan que estar muy especializados también en el ámbito aparte del educativo, en el de salud. Y esto pues tenemos, por la falta de clasificación, tenemos muchas necesidades, sobre todo en la primera infancia, de 0 a 3 años.
es una etapa que no está cubierta, que es lo que las familias demandan. Las familias no pueden integrarse en el trabajo por falta de un lugar donde tener a los niños atendidos, porque las guarderías no están preparadas para tener precisamente a estos niños hasta los 3 años, porque quizá a partir de 3, 6 años ya están más estabilizados, entonces ya pueden pensar. Necesitan una atención permanente, ¿no? Según dicen los expertos y los científicos en el tema, y yo creo que además no solamente para parálisis cerebral, sino para todas las discapacidades, todo lo que se invierte y todo lo que se hace en esa etapa del niño entre los 0 y los 6 años, condiciona mucho el desarrollo futuro, con lo cual no se trata tanto de una intervención por ser niño, sino de una intervención que va a ser una inversión en su vida y que va a condicionar muchísimo la calidad de vida, y que en función del tratamiento que se dé en esa época, posiblemente ese niño va a ir en silla de ruedas o no, o va a tener que necesitar apoyos o no. No tenemos tiempo para más, pero sí que os había prometido una oportunidad, una frase para terminar, algo que no haya dado tiempo a desarrollar, que sé que es poquito tiempo. Mercé, empieza tú. Sí, bueno, que es esto una atención integral pensando en la persona, no en el servicio, no que la persona se adapte al servicio, sino el servicio a la persona, pero para todas las etapas de la vida, porque también lo que decíamos, tenemos la necesidad de 0 a 3, pero a partir de 3 a 18 está más cubierto, pero a partir del 18 ya no necesitan los tratamientos integrales que se necesitan para toda la vida. Jaume. Yo hablaría de inclusión. Creo que en lo que antes hablaba también Mercé del tema de la carrera, de la marcha esta por la parálisis cerebral, ahí es donde podemos ver, primero visualizar la discapacidad, después ver esa colaboración público-privada que siempre nos ponemos en la boca del tercer sector. Ibsen, esa apuesta de Ibsen, claro, hay entidades que reciben patrocinios, pero un patrocinio continuado, intentando buscar esa complicidad entre las entidades del tercer sector y la empresa, devolviendo a la sociedad lo que realmente ellos están, ese margen que pueden dar a la sociedad y que devolver a la sociedad. Yo creo que esa inclusión, eso es lo que al final acaba siendo la inclusión de verdad, ¿no? Bueno, pues vamos a ver el documental, Sí. que yo creo que merece la pena. A vosotros os va a gustar y a los espectadores también. Gracias. Muchas gracias. Una familia unida que hace frente a las dificultades de la parálisis cerebral tiene mucho ganado. Es parte de lo que nos enseña el documental Corredores de Fondo, la historia de algunos afectados que han querido servir de ejemplo y decir alto y claro que piensan seguir dando la pelea. Pero ya, ¿mañana quieres quedar primero en alguna de las carreras? ¿La de 5 kilómetros o la de 1? Sí. Yo la 1. ¿Sí? De la 1. Tú la de 1. ¿Y tú? Yo la de 1 porque al de 5 corremos tú y yo. Y no sé si quedaremos primeros, ¿eh? Quizás primeros de categoría. ¿Pero tú quieres quedar primero o no importa? No importa. A mí también. ¿Qué es lo que importa? Pasarlo bien. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Buena respuesta. Has emprendido bien. Pues lo pasaremos bien, ¿no? Sí. ¿O no? De eso se trata. Sí. Muy bien, muy bien. Si está en un momento malo, todo es muy agresivo. Lo tira todo, se llora, incluso llega a golpearse. O sea, poner la cabeza, la frente contra el suelo y se golpea para reclamar esa atención. Y eso es muy duro, la verdad que es muy duro. Es muy cansado porque además tiene una energía que no para, pero llega un momento en el que dice, joder, pues vale la pena, ¿no? El luchar tanto y ver que va avanzando y esto.
estás haciendo, Cari? Pues mirando las fotos. ¿Te acuerdas de la cursa? Esta es la del año pasado. No veas, ¿cuánto tiempo, eh? ¿Hace cuánto ya? ¿Hace 3 años? No, esta es la del año pasado. Ostras, es verdad. Este es el tercer año que lo hacemos eso. No te esperas tener un hijo, ¿no? Que vaya a necesitar tanto de ti, ¿no? Tanta dependencia, que no se pueda valer por sí mismo. No, y aparte de sacrificar tu vida para Todo, que él todo, tenga... cambia todo. De un día estar súper contento que, ostras, que nos vamos de parto, que viene nuestro segundo pequeñín y tal, y salir de allí con la sensación de decir, igual hay algo que no funciona. ¿Y qué es lo que nos espera? Y no estar formado sino saber a dónde acudir, a qué picar, y luego llamas a todas las puertas para pedir, no para ti, sino para tu hijo. Es verdad, eso fue muy duro. Está la etapa de, no me puedo creer, me están llamando por teléfono, me están diciendo que mi hijo tiene un retraso, pero un retraso ¿de qué? No sabes. Y mira, momentos súper duros, hasta que llega un día, te sientas, te hartas de llorar y dices, hasta aquí hemos llegado, a pelear. Y así ha sido. Y pelear, y seguiremos peleando, y nuestros sueños que nos quedan hasta el final. Hasta el final. ¿Con quién vamos a ir más al parque? ¿Yo quién soy? No, la Yaya no, cariño. La Yaya no. Con la mamá y el papá. Papá. Y con el papá. ¿Y qué más? Mamá. ¿Y qué más? ¿Qué papá? toca ir con Seroge y con Sasha a la cursa. Es muy emocionante, no solo para él, sino para toda la familia, creo, y la emoción es muy grande. Hay que tirar un poco para atrás, ¿no? Y ver cómo ha ido mejorando él a nivel social, ¿no? Que cada vez se ha abierto mucho más a desconocidos o a gente. A nivel motriz, ¿no? Que también pues, bueno, cada vez se atreve más a hacer cosas, ¿no? A andar, a cambiarse, hacer cosas que antes era mamá o papá, y ahora pues bueno, viene y lo intenta hacer él con más o menos ayuda, ¿no? Bueno, la verdad es que y a nivel cognitivo, ¿no? Sería lo último que bueno, tiene mucho interés en hacer las cosas cada vez más, a descubrir, a investigar, a jugar con cosas cada vez más difíciles. Es realmente emocionante ver cómo va progresando. Paul, te voy a leer un cuento de las más diminutas. Que llega un día que eso te rompe el alma cuando dices, papá, mamá, yo voy a ser investigador para la enfermedad de Paul. De hecho, dice, un día también nos llegó a decir, yo nunca voy a tener novia. ¿Y por qué no, cariño? Pues porque tengo que cuidar a mi hermano. No, eso no, cariño. Tú lo que tienes que hacer es vivir tu vida, que para eso estamos sus padres. Y, o sea, evidentemente me haces muy feliz de que digas eso, porque quiere decir que estás muy preocupado por el futuro de tu hermano. Pero él tiene que vivir su vida. Pues vamos a decir las vocales. A, E, Y, I, E, O, U, U. Muy bien. I, Soy Guillermo Castillo, director general de IMSS en Pharma. La verdad es que es el primer año que tengo la oportunidad y el privilegio de estar en esta cursa solidaria. Y bueno, estoy impresionado, personalmente estoy impresionado. Creo que es un reconocimiento a todas las personas que sufren de alguna manera una incapacidad, parálisis cerebral o cualquier otra incapacidad, y un reconocimiento a sus familiares. Yo creo que es un acto de concienciación, es un acto de integración y es un acto de reconocimiento, y bueno, pues la verdad es que es el 6º año
y lo que espero es que el compromiso se mantenga durante mucho tiempo y podamos hacer el 10º y el 21º, el 25º, muchos años con esta iniciativa. Hay que ver, ya 5 añitos que ha hecho Paul, y de las cosas que más me sorprenden son de cómo seguimos como pareja. Todas las familias que conocemos que se han roto, se ha quedado la madre sola, porque es difícil, evidentemente. Es algo con lo que no cuentas, es súper difícil, pero hemos pasado nuestros ratos malos también, ¿verdad? Muy malos. Pues pero hablando y con amor, sobre todo por ellos, entre nosotros, y entonces ya es duro la noticia y encima tenerlo que llevar solo porque no tienes el apoyo de tu pareja, eso significa que la relación no marcha y que realmente las personas son un poquito inmaduras y irresponsables, porque bueno, tu cabeza cae. Sí. Sí, hay que coger el toro por los cuernos. Cuando te dicen una noticia así, nunca hay que achantarse, todo lo contrario. lo estamos consiguiendo. Me llamo Jaume Marí, soy el presidente de la Confederación Estatal ASPACE. Me llamo Mercè Batlle, soy la presidenta de la Federación Catalana de Parálisis Cerebral. Esta normalización que al final acaba siendo quizá el objetivo final, la utopía que nos guía para poder hacer y trabajar para ellos. Al final se han reconocido sus derechos y nosotros tengamos esa facilidad luego a la hora de trabajar con la administración para que también haya esos recursos, esos derechos vayan acompañados de esos recursos necesarios para poder trabajar. Yo no quería dejar de dar un agradecimiento a todos los voluntarios. Pensamos que tenemos más de 100 voluntarios colaborando desinteresadamente. Venga, se acabó el calentamiento, vamos a prepararnos para la cursa, chiqui. Venga. Hay que darlo todo este domingo, ¿eh? Nosotros vamos corriendo un poquito, calentando, que son 5 kilómetros y ya, bueno, acuérdate, que no tienes que salir a tope, ¿eh? Ahí, Sergio. ¿Eh? Mira, ahí. Una, dos, Paul. Tienes que ir siempre a ritmo que te vaya marcando el papá, ¿vale, cariño? Si luego tú vas un poquito sobrado de fuerza, dices, papá, yo quiero correr un poquito más, y vas corriendo un poquito más, ¿vale? Ya sabes que el caso de Seroja fue totalmente inesperado, ¿no? Fue un embarazo Todo correcto, perfecto. todo bien. Y recuerdo el día antes, ¿no? de tenerlo, que estábamos en la piscina hablando y tal, y al día siguiente por la mañana te encontrabas muy mal, ¿no? Fuimos para allí y bueno, el feto estaba sufriendo y fue todo muy duro. Finalmente, bueno, pues sobrevivisteis los dos, que eso fue una cosa muy importante y muy buena, pero claro, fue caro porque bueno, le faltó oxígeno a Seroja y se presentó el médico con ese abanico de opciones de puede llegar a ser un niño
que tenga unas dificultades motrices a un niño que apenas pestañea prácticamente. Yo siempre lo comparo con una carrera. En el momento que naces todo el mundo tiene un punto de partida, ¿no? Es la salida. Pues bueno, nosotros tenemos que salir más atrás, pero bueno, apretar más para ponernos al nivel del resto de la carrera. Hola, buenos días. Soy Gloria Tapias, directora de Relaciones Institucionales de Ipsen Pharma. Estamos encantados de estar hoy aquí y agradecemos fundamentalmente a la FEPCAT que nos permite ir de la mano para celebrar esta marcha que para nosotros es tan emotiva. Cuando se comenta que el paciente tiene que estar en el centro de las acciones, junto a él, a conseguir los pasos y los retos que uno se plantea. Y esta carrera integradora permite que esto sea una realidad. Al final tienes que aprender a vivir el día a día, pero eso sí, pues como lo haces, es que no lo haces así, luchando, con optimismo. Le damos la mejor calidad de vida posible, sobre todo felicidad, que él sea feliz. Que la gente cuando dice, claro, es que os ha tocado, es que no me ha tocado nada. O sea, he tenido otro hijo, ya está. Aquí, amb els teus pares, acaba d'arribar! Més! Molt bé, Pol! Un moment, a veure, Pol, vine cap aquí, un moment. No, per aquí. Un moment. És que vull que veieu perquè ha fet la cursa el pare i la mama d'en Pol, però també l'ha fet en Mic. En Mic acaba de fer la cursa dels 5 quilòmetres. En Mic d'en Pol, que el tenim aquí, també ha fet la cursa. Ha suat una mica, eh? Ha suat i tot, sí. Molt bé, vinga. Impressionant. Hola, guapo. Amb aquest cop s'ha donat una bossa. Mañana hablaremos de la aventura del saber de Carlos III. Se cumple el tercer centenario de su nacimiento y la Universidad Carlos III de Madrid organiza un congreso. Hablaremos de todo ello mañana, como hemos dicho, pero hoy hemos querido recordar que acaba de aparecer la tercera edición de este libro ya clásico y extraordinario por su sencillez y penetración del historiador ya desaparecido Antonio Domínguez Ortiz. Carlos III y la España de la Ilustración. Curiosamente, la primera edición, dedicada a sus majestades Juan Carlos y Sofía, se publicó en 1988, cuando se cumplía el segundo centenario de su muerte. Recordemos que el libro ofrece una visión de conjunto muy completa de aquella época, con observaciones muy pertinentes sobre educación y sobre la América española, entre otros temas igualmente importantes, como por ejemplo la religión, la población y la sociedad. Recuerden, Carlos III y la España de la Ilustración, de Antonio Domínguez Ortiz, recientemente publicado entre nosotros en su tercera edición en la colección de bolsillo de Alianza Editorial.
Es la hora de despedirnos por hoy. Ya mismo nos ponemos a trabajar en los contenidos del programa de mañana. Por ejemplo, les vamos a hablar de seducción ambiental, un concepto que nos ha sugerido una iniciativa que han ideado 3 vecinos naturalistas de un pequeño pueblo de Girona. Han creado una red de observatorios de fauna dotada de la mejor tecnología para que todos podamos conocer más de cerca cómo son los mamíferos y las aves locales. Les damos todos los detalles aquí en La Aventura del Saber, como siempre unos minutos antes de las 10. No hay excusa para no estar aquí. Adiós.